Fue corto. Estamos muy pendientes de República Dominicana. De hecho, tenemos también una parte de nuestras reflexiones y los videos que hemos preparado precisamente sobre el tema del diálogo. Así que este pase nos da elementos importantísimos para la reflexión que vamos a continuar ahora. Por lo pronto vamos a leer antes unos mensajes que nos están llegando a través de nuestras redes sociales, las tienen ustedes en sus pantallas, nos escriben, nosotros leemos en vivo y en directo. A ver, Intercable Barquisimeto aumentó de 8.000 a 80.000 y en enero a 160.000 la mensualidad. A ver, saludos desde Cuba, nos dice Rances Bianco, denuncio que hoy estuve en un supermercado donde estaban vendiendo azúcar y cuando supuestamente se había acabado el azúcar salió un policía con un morral grande full de azúcar. A ver, ¿qué más dice por aquí? El policía casi ni se podía enderezar por el peso del morral, me parece que eso es un abuso. Esto no lo escribe Jacqueline, Venezuela Guerrero. Jacqueline, ¿dónde? ¿Cuál es el supermercado? ¿Cuál es la fuerza policial? Y nosotros haremos con mucho gusto la denuncia aquí. Desde Monagas, los trabajadores petroleros pedimos firma de contrato ya, dice Vicente Joher. Sabana Grande volvió a ser terreno de buhoneros. Hermanos, nosotros tenemos que crear conciencia y cuidar nuestras unidades de transporte. César Suárez, completamente de acuerdo contigo. Por aquí hay un trabajador de BTV que se va para Vargas en las noches, a eso de las 9. ¿Cuánto le están cobrando? 30.000 bolívares. Después de las 9 de la noche. 30.000 bolívares. Sí. Todos los días. Todos los santos días. Así que trabaja para pagar el pasaje. Sí, prácticamente. ¿Estoy diciendo una mentira? Prácticamente. Entremos a otros temas. Estuvimos hablando entonces sobre el tema del transporte, con los pelos en la mano. Estuvimos en los Valles del Tuy, tuvimos Charallave-Cuba, etcétera, etcétera. Tuvimos también los Teques, mostramos la línea 2. Ahora vamos a entrar en unos temas políticos, álgidos, delicados, pero aquí en Cayendo y Corriendo nosotros tenemos la moral para hablar de estos y otros temas, la investigación de nuestro equipo, pero sobre todo el análisis. Y yo quiero mostrarles un video, porque en las últimas horas se han activado a lo largo y ancho del planeta, ¿sí? Se han activado mecanismos que en nombre de los derechos humanos, en nombre de una crisis humanitaria en Venezuela, están aplicando ya la operación Tenaza, diciendo ya claramente que la única forma de solucionar esta complejísima situación socioeconómica que estamos viviendo todos los y las venezolanas, sin excepción, es una intervención militar. Estoy hablando muy en serio, pueblo de Venezuela, estoy hablando muy en serio, pueblo chavista, pueblo independiente, pueblo opositor. Estoy hablando muy en serio. Y a partir de análisis, ni siquiera diría yo de los últimos días, diría de las últimas horas, nos estamos dando cuenta que esta especie de, insisto, operación Tenaza está comenzando a apretar duro. Con mucho estupor vimos que la delegación opositora, que hasta hace pocos días había dicho que habían habido avances importantes en los acuerdos entre gobierno y oposición, hoy resulta que dice que no se presenta en República Dominicana. Gravísimo, porque una primera pregunta que hago, si no es a través del diálogo que vamos a solucionar las diferencias, los problemas entre nosotros los venezolanos, ¿será a través de qué? A través de las mal llamadas guarimbas, a través de los actos terroristas, que no nos permitían siquiera salir a la calle, que colocaban en cada esquina llamaradas con gente armada disparando desde edificios, que quemaban universidades preescolares o que ponían camiones llenos de gasolina en zonas residenciales de Altamira.
No creo que esa sea la solución. No creo que esa sea la solución. ONG como Human Rights Watch o como Amnistía Internacional en las últimas horas dieron declaraciones muy, pero muy delicadas. Muy, pero muy delicadas. Acompañadas por otras declaraciones de políticos venezolanos, como por ejemplo Ledesma desde España, quien está pidiendo, y lo vamos a mostrar y demostrar, una intervención en Venezuela. Todo esto se funda en un hecho, y vamos a hablar de eso, sobre este grupo abatido en el Junquito hace 48 horas, vamos a hablar de eso, y tomando esa acción policial como nueva premisa para solicitar una intervención en nuestro país. Veamos en un minuto el resumen de lo que dos ONG de las más importantes a nivel mundial, evidentemente financiadas por los Estados Unidos, están proponiendo para Venezuela. Adelante, señor director. Un tema, sin duda alguna, álgido, delicado. Señor director, ¿me presta por favor el libro? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un tema, sin duda alguna, delicado. Primera cosa que hay que decir, y hay que decirlo con mucha responsabilidad, y al mismo tiempo hay que decirlo con mucho dolor. ¿Recuerdan ustedes durante esos 4 meses de llanto, de fuego, de zozobra, de nuestros niños sin poder ir a la escuela? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan aquellos meses, aquellos 4 meses de las guarimbas cuando quemaron a Orlando Figuera aquí, a pocas cuadras, en la Plaza Altamira? Lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo. Y mientras iba caminando en llamas, corriendo en llamas, le iban dando puñaladas y le iban dando golpes. Llamándolo chavista, llamándolo negro, llamándolo etcétera, etcétera, etcétera. En aquel momento nosotros tuvimos una postura que hoy día conservamos. Ay de aquel político, ay de aquel ciudadano que exulte, que se regocije, que exalte, que festeje la muerte de otro venezolano. La muerte de todo ser humano nos duele en el alma. A los humanistas, a los que amamos la vida, a quienes creemos en la vida. Y más aún nos duele si esta muerte es la de un venezolano o la de una venezolana. De antemano les digo, no cuenten conmigo para la celebración de la muerte de ningún venezolano. No cuenten conmigo para proponer pública o privadamente que la solución a los problemas que vive Venezuela se resuelven a tiros, se resuelven a muerte, se resuelven a punta de heridos. Por lo cual, una primera reflexión que queremos hacer es que nos duele profundamente las muertes que se dieron en el Junquito.
Y ese dolor a nosotros no nos quita nuestra integridad política o el tenor de la lucha social. No, señor, todo lo contrario. La política está hecha para el diálogo, la política está hecha para la palabra, la política está hecha para el encuentro, la política para la resolución pacífica de los problemas entre los seres humanos, entre los venezolanos. Con mucho escándalo he visto celebraciones de las muertes en el Junquito. Con mucha tristeza he visto amenazas para un futuro de todavía más muertes, de todavía más heridos. No es por ahí. Le hacemos un magro favor a la República, chavistas, independientes y opositores, si exaltamos la muerte del adversario, que no debe ser enemigo, sino adversario, como un triunfo político. No, señor, no, señor. Pero también es cierto que ante la emoción, la reflexión, el análisis, la racionalidad tiene que prelar, tiene que prelar. Y he visto el trabajo minucioso de los medios de comunicación privados. He visto el trabajo minucioso de alguien que no está en Venezuela, como Federico Rabel desde Colombia con La Patilla. He visto el trabajo milimétrico de alguien que no está en Venezuela, como Miguel Enrique Otero, desde Madrid y El Nacional. Construyendo un drama, echando leña al fuego para crear más odio y zozobra, soñando con más muertes en Venezuela y aplicando junto a medios internacionales como CNN Español, operaciones psicológicas sin precedentes para que la verdad sea mentira y la mentira sea verdad. Hay algo que se llama el Estado venezolano. Hay algo que se llama el Estado-Nación venezolano. Me permito de este libro, La cuestión colombo-venezolana, que tuve el honor de dirigir como editor, donde invité a Eva Gollinger, Iraida Vargas, Luis Brito García, Mario Zanoja, Sergio Rodríguez, y el prólogo nos lo hizo nuestra querida amiga Piedad Córdoba Ruiz, en este momento candidata a la presidencia en Colombia. Este libro es del Fondo Editorial IPASME. Paradójicamente, este libro sigue en los depósitos del Fondo Editorial IPASME y no ha sido distribuido. No ha sido distribuido. Desde aquí hago un llamado entonces a las personas responsables. En este libro hablamos de paraestado, de paramilitarismo, de guerrilla, de narcotráfico, de imperialismo, de injerencia, Plan Colombia, bases militares, fronteras, soberanía, guerra y paz. Y nosotros, llevados por la emoción de estos medios de comunicación cuyos editores están fuera del país, y muchos venezolanos cayeron en la trampa de la emocionalidad, ¿sí? Y de la muerte que fue vendida de forma trágica y no voy a utilizar el adjetivo que tengo en la mente, no lo voy a hacer. Nos han querido vender que robar un helicóptero de los servicios de seguridad de la nación, del Estado-Nación venezolano, es algo normal. Es algo normal. Nos han querido vender que lanzar granadas desde ese helicóptero al centro de la capital venezolana, Caracas, porque no voy a hablar solamente del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio de Interior y Justicia, con periodistas celebrando adentro y niños terminando en su preescolar. No voy a hablar ni siquiera de ello. Voy a hablar del ataque en un helicóptero a una zona urbana habitada nada más y nada menos que del centro de Caracas. No voy siquiera a decir a pocas cuadras del Palacio de Miraflores, ni voy a hacer una comparación de qué pasaría si un helicóptero comienza a lanzar granadas y a disparar con FAL, es decir, con armas largas de guerra,
al edificio del Congreso de los Estados Unidos en Washington, o al Parlamento francés cerca del Palais de Luxembourg en París, o al Parlamento inglés, ¿no?, cerca del Big Bang. Yo no voy ni siquiera a hacer una comparación en qué pasaría. Simplemente voy a decir que hoy resulta normal, incluso heroico, disparar sobre población civil en el centro poblado de la capital venezolana. Se nos vende como normal que un grupo armado con armas de guerra someta a soldados de la República y después de haber robado un helicóptero, robe las armas de la República para aplicarlas contra la República. Si nosotros comenzamos a defender esta lógica, terminaremos defendiendo la lógica del picure. ¿Recuerdan ustedes? Que también se defendió en este país con los mismos medios de comunicación. Es decir, se vendió al picure como una especie de Robin Hood. Y cada acción del picure, y cada muerte del picure, y cada robo del picure era celebrado. Ya nadie después habló del picure. Porque lo que se está celebrando por parte de un sector extremista de la oposición comunicacional y político, nacional y transnacional, es todo aquello que coarte, que rompa, que desestructure el Estado-Nación venezolana. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué es el Estado-Nación? ¿Y qué es el Estado-Nación? El Estado-Nación se fundamenta en 3 elementos que le dan precisamente su existencia. Partiendo de una intención conservadora del desarrollo teórico del Estado moderno, podemos decir que para Thomas Hobbes, el creador teórico del Estado-Nación, la figura del Estado está ligada a un intercambio de la libertad individual por la seguridad colectiva. Es decir, yo, Pérez Pirela, o la grúa, somos libres de hacer lo que nos venga en gana. La pregunta es, si la grúa y Pérez Pirela y el señor coordinador hacemos individualmente lo que nos venga en gana, y así 30 millones de venezolanos, ¿qué pasaría? ¿Guerra civil o no? Es por eso que en la teoría de Hobbes, estamos hablando del siglo XVII, dice que el Estado nace porque el individuo cede su libertad absoluta a cambio de protección. Es decir, que el Estado ponga límites entre el señor coordinador y este servidor, entre la grúa y el señor coordinador. Por eso, más adelante Weber, sociólogo, dice, el Estado entonces tiene el monopolio legítimo de la violencia. ¿Qué es el monopolio legítimo de la violencia? Las armas, a través de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales, que están obligados a poner orden. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Qué está detrás de esta grandísima cortina de humo mediática, según la cual el Estado venezolano no debe hacer ni pío frente a un grupo que no solamente se hace de sus medios de transporte aéreos como un helicóptero, de sus armas, de sus granadas, sino que además haga pública cada acción que se haga desafiando al Estado venezolano? ¿Qué pasaría si el Estado venezolano no hubiese hecho nada? Se los digo, hubiéramos estado nuevamente en una posición de guerra civil o de guarimba. ¿No recuerdan ustedes que las guarimbas terminaron como opositores que supuestamente iban contra chavistas? Y terminaron entre opositores cayéndose a golpes en Altamira, ¿o no? La misma reflexión hice al momento en que, no, durante las guarimbas es que el Estado no deja que pasen todos los guarimberos hacia el centro de la ciudad, donde habían chavistas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el Estado no se hubiera interpuesto entre dos masas violentas? Entre comillas violentas, porque la violencia venía de un sector, en esas guarimbas, digo. Guerra civil, mortandad, plomamentazón en el centro de Caracas, ¿o no es así? Entonces, ¿cuál es el mensaje que me está dando el Nacional, CNN, La Patilla? ¿Cuál es el mensaje? Que si usted tiene un arma, utilícela contra el Estado,
Que si usted tiene la posibilidad de robarse un avión, un F-16, bombardear Caracas, hágalo. Que si usted tiene la posibilidad de ir y someter a soldados y hacerse de las armas de la República y utilizarlas como usted quiera, hágalo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo denominaría Hobbes para salir de la violencia de todos contra todos, es decir, de la libertad absoluta de cada uno? Tenemos que hacer un contrato social o un pacto social. Grúa, ¿cómo se llama ese pacto social en Venezuela? La Constitución. La Constitución. Si nosotros nos salíamos de la Constitución, si nosotros comenzamos a decir, no, porque el Picure hay que elevarlo a héroe nacional, o que a grupos armados que bombardeen el centro de la ciudad y sometan a soldados y roben sus armas, tenemos que elevarlos a héroes nacionales, entonces que nadie se queje en este país de la existencia de pranes, de la existencia de bandas armadas. Ahora, esto es válido para todo el mundo, para la derecha y para la izquierda. Aquí nadie tiene que tener armas, sino la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las policías nacionales. Ese es el acuerdo y el pacto constitucional al cual llegamos los venezolanos y las venezolanas. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Escuchen bien, la voluntad manifiesta por parte de superpotencias del norte del mundo y de extremismos de la derecha venezolana de acabar con el Estado-Nación venezolana, es decir, de acabar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales, de acabar con un sistema democrático y constitucional y de acabar con los representantes electos por el pueblo, que son las tres prerrogativas modernas del siglo XVII del Estado-Nación moderno. Resultado, venezolanos muertos que nos duelen a todos. Resultado, y esto es fundamental decirlo, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Amnistía Internacional pidiendo la intervención contra nuestro país. ¿Por cuál motivo? Por atentar contra los derechos humanos, supuestamente. Resulta que los mismos países en los cuales se rasgan las vestiduras con el caso del Junquito, no tardaron pocas horas en abatir y asesinar a los miembros de células terroristas que hicieron atentados en el sur de Francia, que hicieron atentados en París, que hicieron atentados en Londres, que hicieron atentados en Washington. Es que el Estado-Nación, el orden, el pacto social debe existir en Francia, pero no en Venezuela. Debe existir en el Reino Unido, pero no en Venezuela. Debe existir en los Estados Unidos, pero no en Venezuela. No lo aceptamos. No lo aceptamos. El pueblo venezolano se hizo de una constitución, de un pacto social, de elecciones para mantener el estado de orden. Y no cuenten conmigo, no cuenten para celebrar las mal llamadas guarimbas que durante 4 meses llenaron de zozobra, caos e intento de guerra civil a Venezuela, o para celebrar que grupos armados se hagan de las armas incluso de guerra de la República, de sus medios de transporte acuáticos, aéreos, terrestres. No cuenten conmigo para que yo celebre la creación de grupos paramilitares, paraestatales, paraconstitucionales dentro de las fronteras venezolanas. Problemas los hay y muchos, pero la única forma de solucionarlos es con sindéresis, es con reflexión, es con profundidad, es con diálogo, es con la palabra, es con política con P mayúscula. Insisto, aquellos que crearon esta grandísima telenovela están plácidamente tomando vino en Bogotá o en Madrid, mientras le echan leña al fuego y crean zozobra y odio para que los pendejos nos matemos entre nosotros. No. El camino
no es ese. El camino sigue siendo la palabra, la palabra. ¿En qué está el diálogo? Véanlo ustedes mismos. Y nosotros tenemos en algunos aspectos relacionados con estos temas unos acercamientos muy importantes. La gran mayoría de los grupos que nos vimos en la agenda, los sectores de la oposición venezolana y el gobierno de la República Bolivariana del Resuelto están ya debidamente acordados. Bueno. Apostemos por la resolución pacífica, política con P mayúscula, no politiquera, que desgraciadamente abundan en este país. Pero eso es otro tema. Y a una sola voz, chavistas, independientes y permítanme también opositores que sé que ven este programa por todos los comentarios que llegan, desechar a aquellos como el señor Ledesma, y lo digo con respeto y con su nombre y apellido. Vamos a preparar, por favor, el video de Ledesma, donde ya dice, sin cortapisas, que está trabajando para una intervención en este país. Dios y la chinita nos guarde confesar. Vean esto. En estos primeros 60 días del exilio nos hemos consagrado a trabajar sin tregua, sin descanso, para lograr estos 5 objetivos. Primero, la aplicación de más sanciones. Estamos insistiendo ante la Unión Europea a que se sumen a las sanciones que ya han aplicado los Estados Unidos y Canadá. Sanciones personalizadas para la gente coludida con el narcotráfico, la corrupción, los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo. En segundo lugar, reforzar todo lo que se está haciendo en el Tribunal Penal Internacional. Que se sancionen los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Estamos impulsando con entusiasmo el trabajo que hace el secretario general de la OEA, Almagro, para que consigne muy pronto ese expediente en el Tribunal Penal Internacional. Detectar los capitales fugados, regularización de los exiliados que están en esta penuria y promover la intervención humanitaria para Venezuela. Compatriotas venezolanos, tengan la seguridad que estamos luchando por el bien y la reconquista de la democracia. Bueno, sepan de este servidor que refuto con todas sus letras estas afirmaciones por parte de un venezolano como Antonio Ledesma, que dice claramente, sobre todo manda un mensaje a la extrema derecha venezolana, Voluntad Popular, María Corina, la extrema derecha de Primero Justicia, que está pidiendo ya directamente a organismos internacionales una intervención contra nuestro país. No. Tú eres chavista, tú eres independiente, tú eres opositor, está bien, estás en tu derecho, pero tú eres venezolano. Y una intervención humanitaria contra este país quiere decir llenar de bombas y de marines y de fuerzas extranjeras el sacrosanto suelo venezolano, que desde hace más de 200 años es libre. Y esto no es romanticismo ni palabrería. No, señor, no. Están propiciando el conflicto y la guerra civil para venir a solucionar desde afuera los problemas que los bárbaros venezolanos supuestamente no podemos solucionar. Y si hay que desaparecer la moneda, se desaparece, los antibióticos se desaparece, si hay que inflar los precios de 2000% incluso en pocos días se hace, si hay que seguir inflando el dólar, pues se va a hacer, hasta llegar a un clima de total desesperación y propiciar una explosión. Ese es el libreto, no lo olvidemos. Seamos críticos, trabajemos por este país, vamos a echarle pichón juntos, pero no seamos ingenuos. No, señor. Queremos terminar este Cayendo y Corriendo con un extracto de la entrevista que laiguana.tv, a través de su periodista Clodovaldo Hernández, hizo al jesuita
doctor de la Universidad Gregoriana de Roma y padre de barrio, el sacerdote Padre Numa Molina. Veamos este extracto y ya nos despedimos. En la medida que la crisis ha aumentado, que además la crisis está muy bien diseñada, porque nosotros no es que estamos viviendo un momento de escasez porque al gobierno le provocó la escasez, porque yo siempre digo, bueno, ¿qué gobierno tan torpe sería como para generarse una guerra económica él mismo sabiendo que eso políticamente lo va a afectar, ¿no? Claro. Entonces está tan bien diseñada como para tocar a los sectores más vulnerables, populares, y despertar esa ansiedad por el dinero fácil, por el bachaqueo que conocemos, por el que no importa robar al hermano o a quien sea. En eso tengo una lucha constante de formación al pueblo, de que tienen que entender que el otro es mi hermano, que no. Es decir, el momento que vivimos no puede convertirse en un darwinismo social para que nos comamos los unos con los otros y que entonces el más vivo es el que prevalezca. Porque tú vas y te encuentras eso también a niveles de los sectores populares, donde un vocero del Consejo Comunal que ha llevado la vocería en el barrio es el que viene y termina convirtiéndose en el que recibe todo, lo distribuye a su antojo, o lo vende, hace corrupción. Pero te digo, esto viene diseñado también para afectar a nuestros sectores populares. La crisis de la escasez y la inflación inducida, que todas tienen un fin político, realmente ha hecho que nuestra gente caiga en eso, y ahí es donde hace falta una formación muy grande, que no crea en las informaciones que le llegan de Venezuela, tanto de los voceros de la oposición como de la propia Conferencia Episcopal Venezolana. Lamentablemente han desviado su misión. Yo creo que hay que hacer honor a la verdad, y decir, por ejemplo, que tenemos crisis humanitaria. Ya sabemos lo que le ha pasado a los países que han declarado en crisis humanitaria, el peligro y lo que después ha ocurrido. Después viene y que la ayuda humanitaria con los marines, que cuando entran se sabe qué día entran, pero no se sabe cuándo se irán. Y eso lo han vivido ya muchos países. Entonces yo le diría al Papa que nos siga ayudando y apoyando en el diálogo. Él es un maestro del diálogo y es un maestro del encuentro, de la cultura del encuentro. Yo no dudo que el Papa Francisco ha sido presionado. Las presiones han sido tremendas, desde la iglesia institucional y desde la política también. No tengo la menor duda porque uno lo ve, es evidente. Hemos visto incluso los pronunciamientos del propio secretario de Estado hace un año, hizo un año ahora en diciembre, aquel pronunciamiento que fue tan fuerte y que estoy segurísimo que no era la propuesta ni la visión del Papa en ese momento. Hasta ayer, o antier, que se pronunció ya un poco hacia la crisis humanitaria, ¿no? No, yo le diría no. Santo Padre, necesitamos que nos ayude a dialogar y nos ayude a resolver las cosas entre nosotros. Bueno, hemos llegado al final de este Cayendo y Corriendo. Yo no me despido, muchas cosas se nos quedaron en el tintero. Tendremos 7 días más para analizar, para investigar, para traerle aquí con honestidad, con sinceridad y con mucho amor por esta patria nuestras conclusiones.
No me despido sin antes, como siempre, decirle que no se olviden que una cosa es lo que dicen los medios y otro muy distinto es lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí, en tú, en vuestro, cayendo y corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Nos vemos el próximo jueves, 7 p.m., Dios y la chinita mediante. A trabajar por esta patria.